Hay señales que cuando las ves debes creerlo. El juicio de Dios sobre el narcisista está muy cerca. Ellos creen que pueden manipular para siempre, que siempre podrán esconder su verdadero rostro tras una máscara perfecta. Pero, amigo mío, Dios no duerme. Él lo ve todo. Y cuando estas señales aparecen, es la alarma divina de que el juicio celestial se aproxima. En el video de hoy te mostraré las señales inequívocas que indican que el juicio de Dios sobre el narcisista está por llegar. Estas señales son pruebas claras de que no podrán escapar de las consecuencias de todo lo que han hecho. El narcisista vive de mentiras, manipulación y distorsión de la verdad. Pero la verdad siempre vence. Cuando empiezas a ver que pierden el control cuando las personas que antes estaban bajo su influencia despiertan y se alejan. Ese es el primer signo de que Dios ha comenzado su obra. Comienzan a sentirse inseguros, temerosos, y se agitan en la desesperación. Ya no controlan la narrativa, ya no pueden cubrir sus pecados. Y cuanto más se revela su verdadera esencia, más se acercan al juicio final. Esa es la justicia divina. Nadie puede escapar. Quédate hasta el final del video porque te ayudaré a identificar cada una de las señales claras de que Dios está a punto de actuar. Y si tú has sido herido por un narcisista, este es el momento de levantarte, dejar el miedo atrás y saber que la justicia divina está de tu lado. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita porque los próximos videos seguirán mostrándote lo que más necesitas ahora mismo: la verdad y la liberación. Enfrenta la verdad. Cuando caíste en la espiral de un narcisista, no fue por casualidad. Ellos apuntaron directamente a tu luz, tu compasión, tu sinceridad, tu fe en lo bueno, y transformaron esas virtudes en herramientas para manipularte. No querían caminar contigo, querían absorber tu admiración incondicional como alguien sediento buscando desesperadamente una fuente de vida. Entraron en tu vida con una máscara perfecta, seguridad, encanto, una comprensión casi sobrenatural. Pero no te dejes engañar. Eso era solo una fachada, un disfraz para esconder un alma llena de inseguridad y hambre de control. Lo que realmente amaban no eras tú, sino la adoración que tú les ofrecías. Pero esa máscara no puede durar para siempre. No importa cuánto quisieras creer en esa imagen, la verdad siempre encuentra la forma de revelarse. Esas explosiones de ira sin sentido, las mentiras descaradas, los momentos en que te hacían dudar de tus propios sentimientos y pensamientos, todo eso son señales de que la fachada se está agrietando. Y lo más importante, el narcisista lo sabe. Temen que alguien vea su interior, ese lugar vacío, inseguro, lleno de miedo. Pero sabes que Dios también lo ve todo. No solo ve lo que te han hecho, sino que conoce su verdadera esencia. Y llega un momento en que Dios no permite que esa falsedad continúe. Cuando la máscara empieza a romperse, no es una coincidencia. Es la primera señal de que el juicio divino ha comenzado. Ahora mismo te invito a reconocer conmigo las señales más claras de que Dios está revelando al narcisista paso a paso para que enfrente las consecuencias que merece. Esto no es solo la caída de una persona, es el acto de justicia divina para aquellas almas que han sembrado dolor sin arrepentimiento. Señal 1. El aislamiento. La primera señal de que el juicio de Dios ha comenzado sobre el narcisista es el aislamiento. Recuerda esto: un narcisista no puede existir en soledad. Viven y respiran a través de la admiración de los demás.
Ese es el combustible que alimenta su ego inflado. Manipulan, distorsionan la verdad, controlan las emociones de quienes los rodean, para asegurarse de seguir siendo el centro, el ídolo, el objeto de adoración. Pero la verdad siempre triunfa. Y llega un momento en que aquellos que antes fueron cautivados por su encanto superficial, por su falsa seguridad y sus promesas vacías, despiertan. Comienzan a ver los patrones de control, los juegos psicológicos, las mentiras disfrazadas de dulzura. Y entonces descubren la verdadera naturaleza del narcisista, una persona que solo sabe amarse a sí misma y usa a los demás como instrumentos para alimentar su necesidad insaciable de atención. Y uno a uno se alejan. Quienes alguna vez los apoyaron, ahora les dan la espalda. Ya no queda nadie a su alrededor. Comienza el aislamiento. Esa imagen perfecta que el narcisista construyó empieza a derrumbarse no por un enemigo externo, sino porque los que una vez creyeron en ella ya no están cegados. Pero aquí viene lo importante. Ese aislamiento no es solo una consecuencia social. Es juicio divino. Porque Dios lo ve todo, lo sabe todo. Y Él no permitirá que el mal prospere para siempre. Cuando llega el aislamiento, es la primera señal de que la justicia divina ha comenzado. Dios les quita su suministro de admiración, ese aire que necesitan para sostener su falso yo. Intentarán recuperarlo. Intentarán manipular de nuevo, incluso aumentar el control para que otros no los abandonen. Pero todo eso acelera su caída. Cuando veas que un narcisista pierde conexión con los demás, que cada vez está más solo, reconoce que Dios ya está obrando. No es coincidencia. Es juicio en acción. Y en ese momento, tú eres libre. Libre del ciclo de manipulación. Libre para ver con claridad cómo se cumple la justicia divina. El narcisista, quien alguna vez se creyó invencible, ahora enfrenta el vacío de la soledad, un vacío que no puede soportar. Señal 2. La inseguridad. La segunda señal de que el juicio de Dios se acerca al narcisista es el despertar de su inseguridad interior. Por más máscaras de confianza y orgullo que se coloquen, la verdad es que por dentro son almas vacías, llenas de miedo e inseguridad. El narcisista depende de la adoración externa para sentir que tiene valor. Pero cuando esa fuente comienza a agotarse, el temor de quedar expuestos arde como fuego por dentro. Cuando la máscara se agrieta, cuando aquellos que antes los admiraban comienzan a alejarse, la inseguridad explota. Ya no pueden ocultarla. Verás cómo cambian de aparentar confianza y control, pasan a ser personas ansiosas inestables y propensas a estallar sin razón. Intentarán cualquier cosa para recuperar el control, incluso acciones extremas desesperadas. Pueden manipular más intensamente, hacerte sentir culpa, calumniarte, culparte a ti o a los demás, todo para conservar el poco poder que les queda. Pero cuanto más lo intentan, más dejan al descubierto su verdadera fragilidad. El narcisista no soporta perder el control porque el control es lo único que mantiene en pie su ego inflado. Y cuando lo pierden, quedan cara a cara con el vacío interior que más temen. Dios no permite que esto ocurra por casualidad. Es Él quien los enfrenta con su propia verdad. Pueden huir de las miradas humanas, pero no pueden huir de los ojos de Dios. Como dice el Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?
Si subo a los cielos, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, también estás allí. La inseguridad que emerge es la señal de que Dios ha comenzado su obra de juicio y purificación. Él los obliga a confrontar su ego débil temeroso, ese que siempre han escondido bajo una imagen perfecta. Los verás perder el control emocional, reaccionar de forma exagerada, estallar sin sentido, culpar a todo el mundo. Pero todo eso son solo los últimos intentos de resistirse a la verdad. Ya no tienen a dónde huir. Y cuando veas a un narcisista en estado de ansiedad perdido, atacando a quienes lo rodean sin rumbo, reconoce que es Dios quien está terminando su obra. Él los lleva a enfrentarse consigo mismos, con el vacío y la culpa que han negado por tanto tiempo. Señal 3. El fracaso. La tercera señal de que el juicio de Dios está cayendo sobre el narcisista es el fracaso de sus planes de manipulación. Los narcisistas sobreviven gracias a sus tácticas manipuladoras. Usan el gaslighting, distorsionan la verdad para que otros duden de sí mismos. Echan la culpa, desvían toda responsabilidad para mantener su imagen intachable. Y se hacen las víctimas, provocan culpa y compasión para seguir teniendo el control. Durante mucho tiempo, estas estrategias les funcionaron. Manipulaban emociones, torcían la realidad a su favor y reforzaban su poder. Pero llega un día en que la verdad comienza a salir a la luz. Quienes antes cayeron en su red, quienes dudaban de sus propias emociones, despiertan. Empiezan a ver con claridad los patrones repetitivos de gaslighting, victimismo y culpa. Y cuando los demás se vuelven conscientes, las estrategias del narcisista empiezan a fallar. El narcisista entra en caos, repite las mismas tácticas una y otra vez, creyendo que si las intensifica, recuperará el control. Pero sus planes fracasan uno tras otro. Ya nadie cree en sus historias. Nadie responde a sus juegos de culpa. Y es entonces cuando Dios revela todo. Como dice Jeremías 17:10, «Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino los pensamientos para dar a cada uno según su conducta y según el fruto de sus obras». Dios no solo ve lo externo. Él penetra hasta lo más profundo del corazón, descubre las intenciones ocultas desnuda, las maquinaciones disfrazadas de palabras dulces. Cuando los planes del narcisista dejan de funcionar, es una señal clara de que Dios está cumpliendo su promesa. No existe oscuridad lo suficientemente densa como para ocultarse de la luz de la verdad divina. Las mentiras y manipulaciones pueden engañar por un tiempo, pero jamás engañarán a Dios. Y cuando esa luz sagrada brilla toda verdad, se revela todo plan oculto, se derrumba. El narcisista, que una vez se sintió seguro en su habilidad para controlar, queda al descubierto débil, desesperado, sin nada a lo que aferrarse. El fracaso de sus manipulaciones es una advertencia clara: la justicia de Dios nunca duerme. Y cuando veas que sus trucos ya no funcionan, sabe que Dios está obrando, abriendo el camino hacia el juicio final. Señal 4. La desesperación. La cuarta señal de que el juicio de Dios está a punto de caer sobre el narcisista es la escalada de la desesperación. Cuando sus planes manipuladores fallan uno tras otro, cuando los que antes creían en sus mentiras ya no les prestan atención, el narcisista entra en un estado de pánico profundo. No pueden aceptar que su poder se está desmoronando, y cuando la sensación de pérdida de control se vuelve insoportable, caen en un torbellino de desesperación. Comienzan a actuar de manera más extrema que nunca. Ya no pueden mantener su fachada tranquila o calculadora. Pueden recurrir a amenazas, intimidación, incluso venganza contra quienes se atreven a enfrentarlos.
Hacen lo que sea para aferrarse a los últimos restos de poder, destruir reputaciones, distorsionar la verdad de manera descarada, herir profundamente a quienes alguna vez los amaron. Pero cuanto más luchan, más se exponen. Son sus propias acciones extremas las que delatan su verdadera naturaleza, un ser inseguro, temeroso, impotente ante la verdad. Y es precisamente en este momento cuando Dios los expone ante la luz, para que todos puedan ver con claridad la esencia que han ocultado durante tanto tiempo. Dios permite que esa desesperación se intensifique, no para destruirlos de inmediato, sino para ofrecerles una última oportunidad. Una oportunidad para enfrentar su verdad, arrepentirse y regresar al camino correcto. Pero la mayoría de los narcisistas no escogen el arrepentimiento. En lugar de aceptar sus errores, luchan aún más fuerte, multiplican sus intentos de control y el conflicto se intensifica. Como dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo del narcisista bloquea su regreso. No pueden aceptar estar equivocados. No pueden inclinarse ante nadie. Y es ese mismo orgullo el que los lleva al abismo de la desesperación, donde el juicio divino los espera. Cuando veas a un narcisista fuera de control, actuando con desesperación y destrucción, sabe que ha entrado en la etapa final de su caída. Ha perdido todo punto de apoyo, y Dios está completando su obra. Es justicia divina el castigo reservado para aquellas almas que rehúsan arrepentirse. La desesperación creciente no es sólo una consecuencia natural del fracaso, es una prueba irrefutable de que Dios está revelando todo lo oculto. Dios no permite que la oscuridad se esconda para siempre. Y bajo esa luz divina, el narcisista ya no tiene dónde esconderse. Señal 5. Enfrentan las consecuencias. La quinta señal de que el juicio de Dios se está cumpliendo sobre el narcisista es esta. Se ven obligados a enfrentar las consecuencias. Este es el momento en que la justicia divina comienza a manifestarse con mayor claridad. Después del aislamiento, la inseguridad creciente, el fracaso en sus manipulaciones y la desesperación que los consume el narcisista, ya no tiene escapatoria. Todo lo que sembraron dolor, mentiras, manipulación para su propio beneficio, regresa a ellos. Y Dios, el justo juez, les hace rendir cuentas por todo lo que han hecho. En esta etapa las consecuencias son inevitables: relaciones rotas, reputación arruinada, soledad cada vez más profunda. Todo lo que construyeron sobre la mentira y la soberbia colapsa bajo su propio peso. Ya no pueden culpar a otros, ni manipular, ni controlar. Tienen que enfrentar lo que ellos mismos han creado. Dios expone toda la verdad. Nada queda oculto para siempre. Como dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El narcisista sembró engaño, control y daño, y ahora cosecha soledad, pérdida y exposición total. Ya no son los que una vez controlaban todo. Están perdidos, impotentes ante una espiral de consecuencias que ya no pueden manipular. Puede que intenten sus últimos trucos, suplicar, manipular, inventar una nueva historia. Pero nadie cree en ellos. La verdad ha triunfado. Dios ha juzgado. Y lo más doloroso para un narcisista no es perder todo, sino perder el control sobre los demás, perder la admiración y la validación que tanto necesitaban para sentirse valiosos. Aquí se manifiesta la justicia de Dios en su forma más pura. Dios no se venga, pero permite que cada quien coseche lo que ha sembrado.
Y cuando el narcisista se enfrenta con las consecuencias de sus actos, entiende, aunque sea por un momento, que nadie escapa al juicio divino. Señal 6. Pierden el control de su propia historia. La sexta señal. El narcisista pierde totalmente el control del relato sobre sí mismo. Una de sus armas más poderosas es la narrativa: controlar cómo los demás los perciben, manipular emociones, construir versiones falsas de la realidad. Son expertos en invertir los papeles, en convertirse en víctimas, en hacer parecer culpables a otros. Pero llega un momento en que Dios les quita esa capacidad. Cuando la luz de la verdad comienza a brillar, todos sus intentos por manipular la percepción se vuelven inútiles. Las mentiras ya no convencen. La gente empieza a ver a través del velo, y lo que encuentran es el verdadero rostro detrás de la máscara. Cuando ves que el narcisista ya no puede controlar cómo los demás lo ven, que es expuesto públicamente, ese es el momento en que Dios está revelando quiénes son realmente. Ya no hay historia que contar. No queda nadie a quien engañar. Tienen que vivir bajo la verdad desnuda que tanto temían. Y esto, para un narcisista, es más doloroso que cualquier castigo: ser visto como alguien común, lleno de errores, débil. Dios revierte la historia. Derrumba todo lo que se construyó sobre la mentira. Como dice Lucas 12:2, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Los narcisistas reaccionarán con más intensidad. Intentarán aferrarse a la vieja historia, lucharán por recuperar el control, pero ya todos han visto la verdad. Cada nuevo intento solo los hace parecer más desesperados. Este es el capítulo final del juicio divino. Cuando un narcisista pierde por completo el control de su narrativa, es una señal clara de que la justicia celestial ha llegado. Y si tú fuiste víctima de un narcisista, reconoce en este momento el poder de la verdad y de la justicia divina. Dios ha actuado, y tú estás siendo liberado de esa oscuridad. Verás, la justicia divina nunca duerme. A través de cada señal, el aislamiento, la inseguridad creciente, el fracaso de sus manipulaciones, la desesperación desbordada, el enfrentamiento con las consecuencias y la pérdida de control sobre su narrativa. Dios va revelando paso a paso la verdadera naturaleza del narcisista. Pueden manipular a otros durante un tiempo, esconderse tras una máscara de arrogancia, pero nadie puede engañar al Creador. Dios ve el corazón, conoce cada pensamiento oculto y cada intención disfrazada. Cuando estas señales aparecen, ten la certeza de que el juicio de Dios está en marcha. No es solo un proceso social, no es simplemente que los demás estén despertando, es la justicia divina en acción. Y eso, querido amigo o amiga, es la liberación que tanto has estado buscando. Si alguna vez fuiste herido por un narcisista, si fuiste víctima de gaslighting, si llegaron a distorsionar tu verdad, hasta hacerte dudar de ti mismo. Esto es un recordatorio: no estás solo. Dios está de tu lado. Él vio tus lágrimas, conoce tu dolor, y te promete que nada de eso ha sido en vano. Como dice el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Dios trabaja en silencio pero con propósito. Él desenmascara la mentira y te libra del ciclo de manipulación. Cuando el narcisista cae, es la confirmación de que tú ya has salido de la oscuridad. Ya no estás atrapado en sus juegos mentales. Ahora la luz de la verdad te guía hacia la libertad. Este es el momento de mantenerte firme, de renovar tu fe y continuar tu camino de sanación. Y recuerda,
Este viaje no termina aquí. Aún tenemos mucho por descubrir juntos: cómo identificar a los manipuladores, cómo proteger tu alma de viejas heridas y sobre todo cómo construir una vida libre en paz y en la luz de Dios. Así que si este video te ha servido en tu proceso, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas reflexiones. Permíteme caminar contigo en este camino. Porque tú mereces una vida libre de manipuladores, una vida vivida en la verdad, la libertad y el amor que Dios tiene para ti. Nos vemos en el próximo video. Confía: la justicia de Dios siempre llega a tiempo y la luz siempre vence a la oscuridad.